Aleluya. Bien, amados hermanos, tengan todos nuevamente buenos días. Hoy comenzamos con el cuarto capítulo del segundo folleto que a bien los pastores del ministerio Las Águilas en Hanover, Pensilvania, han designado para este ministerio discipulado. Y el capítulo 4 lleva como título El compañerismo entre cristianos. El compañerismo entre cristianos. El primero que discutimos de este segundo folleto fue el cristiano obediente, el segundo la palabra de Dios en tu vida y el tercero conversar con Dios, que lo terminamos la semana pasada. Fíjense que los títulos ya nos van llevando, guiando de la mano en un proceso de crecimiento que es este ministerio de discipulado. Capacitar al cuerpo de Cristo en sana doctrina, en palabra, para que podamos ser embajadores de Dios en la tierra. Ese es el llamado que Dios nos hace cuando nos salva, nos libera, nos restaura y nos sella para salvación, que en este momento crítico de la historia de la humanidad es lo que le pedimos con todo nuestro corazón, noche y día. Así que, amados hermanos, en la esperanza que es Cristo Jesús, continuamos este ministerio de discipulado con amor, con profunda reverencia al Dios Padre Todopoderoso, porque para Él sea toda la gloria. Cuando hablamos del compañerismo entre cristianos, en esta ocasión tengo que decirle que tienen que afilar bien sus lápices, tener bolígrafos con suficiente tinta, porque hay muchas referencias bíblicas, como siempre, ¿verdad? Estamos enfatizando. La sana doctrina tiene que ver con referirnos al libro de autoridad que es nuestra constitución espiritual, que es la Biblia, única y exclusivamente la Biblia. Así que, amados hermanos, el compañerismo entre cristianos tiene como base bíblica el Salmo, uno de las bases bíblicas, son tres en esta ocasión. El Salmo 119, versículo 63. Salmo 119, versículo 63. Compañero soy de todos los que te temen y de los que guardan tus preceptos. Compañero soy de todos los que te temen y de los que guardan tus preceptos. Salmo 119, 63. Fíjense, amados hermanos, que este salmo, este versículo poderoso, sintetiza, resume que una vez advenimos a ser hijos de Dios por su gracia, porque es un favor, un regalo, un galardón que Él nos ha dado a través de Cristo Jesús, nos constituimos en hermanos de la fe de todas las personas a lo largo y ancho del mundo. ¡Qué hermoso! Las personas que han tenido la oportunidad de salir de sus países y congregarse en iglesias, en comunidad de fe en otras partes del mundo, pueden aseverar que este versículo es una verdad absoluta. Una vez usted sellado como hijo de Dios y tiene esa identidad espiritual, a doquiera que usted vaya en el mundo, usted en una congregación de fe con sana doctrina es reconocido como una parte más de la gran familia que constituye el reino de Dios. Yo lo puedo testificar y todos los hermanos que seguramente nos están viendo en esta preciosa mañana pueden decir amén, aleluya. Yo tuve la experiencia o yo la tengo, salí de mi país hace muchos años, me congregué, que debe ser una de las primeras iniciativas que tome el emigrante. Busque una congregación de fe. Más adelante vamos a ver por qué es importante mantenerse dentro de congregaciones de fe para que no se enfríe nuestro corazón, porque eso a Dios no le agrada. Así que es bien importante el Salmo 119, 63, que cuando usted empaque maleta y se vaya a cualquier parte del mundo, usted diga, compañero soy de todos los que le temen y de los que guardan tus preceptos. Eso me va a mover, Padre Santo, a que una vez yo llegue a ese destino que tú me estás moviendo, yo voy a buscar una iglesia sana doctrina, porque allá habrá hermanos
en la fe, de las cuales yo me voy a unir para seguir en la obra, en tu camino y en la fidelidad de la fe, que es la que sostiene al creyente. Efesios 4, versículos de 2 al 6. Precioso, amados hermanos. Efesios 4, versículos de 2 al 6. Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. Procuren mantenerse siempre unidos con la ayuda del Espíritu Santo y por medio de la paz que ya los une. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como Dios lo ha llamado a una sola esperanza. Hay un Señor, una fe, un bautismo. Hay un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Es un llamado que aquí tenemos de tener unas cualidades. Efesios 4, versículos de 2 al 6. El cristiano debe tener unas cualidades como hermano en Cristo de otras personas, humildes, amables, pacientes, tolerantes, amor, tener ese sentido de unidad. Y esa unidad viene de reconocer que a quien le servimos y quien nos ha dado identidad y a quien adoramos es un solo Dios, un solo espíritu, una sola fe, un bautismo. Y que Él opera en todo porque es el Todopoderoso. Esas cualidades, amados hermanos, son las que en común debemos compartir todos los creyentes. Humildad, amabilidad, paciencia, tolerancia, amor, unidad. Cuando nos vestimos espiritualmente, tanto en el plano mental como en el plano emocional y en el plano también de lo que confesamos, nuestro testimonio todo, unos a otros nos reconocemos. Es tan hermoso, amados hermanos. Yo estoy segura que ustedes lo han experimentado. El corazón confirma cuando usted está con otro hermano de la fe. Y cuando usted recibe un abrazo, acabando de llegar a un templo, y en ese abrazo hay una transmisión espiritual de que llegaste a casa, amados hermanos, es una emoción indescriptible porque es en el espíritu. Se lo digo porque fue mi caso cuando visité la congregación Mila en Hanover, Pensilvania, y la amada pastora Amelia Arauz de Turcio, de mirarme, fue hasta el banco donde estábamos mi esposo, mi hijo y yo, que hacía 3 semanas que acabamos de llegar de Puerto Rico. Me abrazó y yo miré a mi esposo y le dije, esta es nuestra familia de fe. Fue una confirmación del espíritu y eso es precioso, amados hermanos. No se quede en su casa luego que pase la pandemia. Nos tenemos que volver a congregar para celebrar la vida, el favor de Dios sobre nosotros, los procesos que usted pasó. Va a haber mucha actividad en la iglesia de evangelización, de testimonio poderoso. Por eso es que Dios nos está preparando. Vaya escribiendo el suyo, porque tal vez usted lo ve pequeño, pero para otra persona sea el testimonio que necesite para creer. Tenga esa libreta de sus procesos, porque hay mucho por qué agradecerle a Dios. Todos los días vemos su milagro en nuestra vida, en la vida de nuestros padres envejecientes, de nuestros hijos, de los vecinos, de familiares cercanos, de un país completo. Hay muchos testimonios. No nos enfoquemos en lo malo, no nos enfoquemos en las desgracias, porque siempre, amados hermanos, la esperanza está en Cristo Jesús. Y aún en la muerte testificamos de su gran amor y de la esperanza de la vida eterna. Cuando hablamos, ¿verdad?, este hermosísimo tema, que es un tema de abrazo, ¿verdad? El compañerismo entre cristianos es un regalo, una dádiva extendida del amor de Dios. El diccionario define compañerismo como la actitud de quienes se acompañan y se apoyan unos a otros para lograr algún fin. Un compañerismo, una especie de complicidad, es una especie de solidaridad.
El compañerismo se denomina también como ese vínculo, esa unión entre personas, así como la situación de armonía y buena correspondencia entre ellos. Cuando hablo de buena correspondencia, es buenas relaciones. Fíjese que el mismo concepto compañerismo nos alerta de que debe haber una predisposición de nuestro ánimo, una predisposición de nuestro ánimo para aceptar a la otra persona, para trabajar por un bien común. Qué hermoso, porque eso no está reñido con lo que llama la palabra. El compañerismo es ponernos de acuerdo, aceptarnos unos a otros, dejar el ego, reconocer que somos parte de un cuerpo y trabajar para un fin común. Y ese fin común es el Evangelio de Cristo. Así que es bien hermoso este concepto de compañerismo, hay que estimularlo en los niños, en los adultos, en los envejecientes, porque todos y cada uno de nosotros tienen que ir sometiendo esa parte egoísta que no la podemos negar, es parte de la naturaleza carnal. Entonces, cuando venimos a un conocimiento pleno de que el compañerismo nos une más a Dios, porque el servicio es el llamado del Evangelio. Cuando en el compañerismo trabajamos para un bien común, eso es gratificante. Es gratificante, nos da satisfacción porque estamos asumiendo un deber y lo cumplimos y lo asumimos con amor y sinceridad en nuestro corazón, que es lo que a Dios le agrada. Por eso es que hay unos valores imprescindibles que debemos tener cuando hablamos de compañerismo. Empecé a decirle que en esta ocasión va a haber 3 principios bíblicos sobre el tema el compañerismo entre cristianos. Los repasamos. El Salmo 119:63, que nos declara y afirma que una vez hemos sido parte de la gran familia de Dios a través de nuestra confesión de pecado, nuestra actividad de sometimiento, obediencia a Dios, en el caminar a Dios y aceptando a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, eso nos hermana con todos los demás en el mundo que también lo han hecho. Segundo, Efesios 4, versículos 2 al 6, nos habla de ciertas características esenciales para poder desarrollar compañerismo. Y es reconocer que solamente hay un Dios que nos va transformando con unas cualidades positivas esenciales para que ese compañerismo sea genuino y pueda ser de edificación para la obra de Dios. Humildad, amabilidad, paciencia, tolerancia, amor y unidad entre los creyentes. Y ahora pasamos al tercero, que es Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 11. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 11, bajo el título Dios es amor. Y leemos el nombre del Dios Trino. Primera de Juan 4, 7 al 11, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ese es el versículo 7. Lo tengo que repetir. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama a Dios es nacido de Dios y conoce a Dios. Este versículo es parte de un coro que se canta en muchas denominaciones, en la mía, ¿verdad? También en mi iglesia local. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Perdonen, verdad que no canto, pero es que me emociono porque en los himnos que le tenemos que poner oído, muchas veces están versículos extraídos de la Biblia. Y fíjese que ese himno, ese corito, es un corito que nos está llamando a lo que es el Evangelio
y el principio que resume Jesús cuando dice un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros como Dios los ha amado. Así que primera de Juan 4, 7 al 11. Seguimos en el versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Y eso nos recuerda Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese que también en primera de Juan se repite ese mismo principio, es lo que se llaman versículos paralelos. El versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado, en sacrificio. Propiciación es sacrificio por nuestros pecados, para redención. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Primera de Juan 4, 7 al 11 es el principio fundamental de un creyente. Dios nos amó, envió a su Hijo en sacrificio, en propiciación para la redención, liberación y salvación de nuestros pecados. Por lo tanto, tenemos que continuar ese hilo de amor a través del amor entre unos a otros. Todo se resume en una palabra de 4 letras. Amor. Dios es el amor. Y por amor envió a Jesucristo. Él nos ama. ¿Y cuál debe ser nuestra guía, nuestra meta, nuestro objetivo? El amor. Cuando nuestro objetivo es el amor, estamos en Cristo Jesús. Todo lo que se oponga al amor en todas sus manifestaciones no le agrada a Dios y no es de Dios. Nosotros vivimos y somos personas complicadas, complejas, pero cuando usted empieza a acercarse a estudiar la Biblia de manera metódica para poder entender el ABC del Evangelio, usted dice, es más simple de lo que yo creía. La que vivía complicada era yo. Ame. En la medida que usted ame a su semejante, y el primer ministerio y campo de batalla es la familia, porque a veces hay miembros de la familia que no se soportan, pues a su escalera al cielo, como decimos en mi familia. ¿Por qué su escalera al cielo? Porque es su reto. Tenemos que tener retos en la vida, también espiritual, para ser probados. Y esa persona, si a usted le causa algún tipo de problema para amarlo, el problema precisamente está en usted, que tiene que quebrantar alguna área, porque le falta tolerancia, paciencia, amabilidad y humildad. Todo lo que dijimos que eran las cualidades a las que nos llama, ¿verdad?, en la palabra a través del libro de los Efesios 4:2-6. Si no toleramos a alguien, el problema no está en esa otra persona, está en que a nosotros nos falta ser quebrantado en el área de la tolerancia. Qué interesante, ¿verdad? Y a veces decimos, no, que esa persona es problemática, yo no puedo bregar con él. Usted está renunciando a bregar con un área en que usted tiene que ser procesado. Pero, hermana, eso es casi inhumano. Mire, yo no le estoy diciendo si lo podemos lograr o no. Usted póngase a orar, que Dios es el que hace la obra. O lo aprende a amar, o lo aprende a aceptar, o esa persona cambia. Pero algo hay que hacer. Ignorar a una persona porque no nos cae bien o porque tiene algo de su personalidad que nos molesta, no es saludable. Tenemos que poner en oración y petición y rogativa esas áreas de nuestra vida, porque a Dios no le agrada. Estamos quebrantando su mandamiento. Fíjense porque este tema, el compañerismo intercristiano, es bien importante, porque si yo voy a excluir a personas, Dios no es un Dios excluyente. Entonces yo
No soy una embajadora del verdadero Dios viviente, que es el amor. Tenemos que tener cuidado con nuestros prejuicios. Tenemos que aprender a callar, porque a veces habla en nosotros la carne y nuestros prejuicios y no nuestro testimonio de amor en Cristo Jesús. Andémonos con cuidado. Yo en los últimos años he aprendido como un poco a aguantar y pasar por un filtro mis opiniones, porque me di cuenta que estaban llenas de ciertos prejuicios, vamos a decirlo, aprendido, ciertos prejuicios en la carne por protección y muy probablemente tengo que decir con arrepentimiento que pude haber tal vez ofendido a alguien. Hoy día ando con mucho cuidado. El silencio también es una forma de respuesta y a veces es mejor callar. No nos es lícito juzgar, dice la palabra de Dios, porque el juicio es de Dios. Por lo tanto, si el evangelio es de amor, tenemos que aprender a amar. Y siempre hemos dicho, ¿verdad? En sana doctrina, nos amamos unos a otros, no andamos en pecado, no aplaudimos el pecado, no auspiciamos el pecado. Pero cada persona tiene un proceso frente al Dios soberano. Nuestra función es amar y orar. No implica que seamos cómplices ni que compartamos visiones iguales. La única visión que un cristiano, un creyente puede compartir es la que está contenida en los estatutos y mandamientos de Dios. Todo lo demás hay que tener cuidado y pasarlo por filtro. Eso no nos da derecho a ofender, eso no nos da derecho a juzgar y eso no nos da derecho a condenar a otro ser humano, porque es condenación para nosotros mismos y para los nuestros. ¿Verdad? Lo tengo que decir porque he pasado personalmente la experiencia. Yo como maestra tengo estudiantes que me confiesan, ¿verdad?, sus estilos de vida y con mucho amor le digo, usted sabe que yo soy creyente, que en el amor de Dios en mi corazón te amo, que le pido por tu salvación, que tengas un encuentro con Él, que te sorprenda con su amor. Acércate al trono de la gracia y no me es lícito juzgarte, no te puedo dar mi aprobación, porque como adultos ya muchos de mis amados estudiantes tienen que tomar sus decisiones con sus consecuencias. Pero dejo claro mis convicciones en paz y en amor y con mucha diplomacia, porque a veces no sabemos si esa persona está en un momento crítico en que está decidiendo entre la vida y la muerte. Andémonos con cuidado, amados hermanos. Le digo que me ha pasado muchas veces y he aprendido a pensar antes de escribir un mensaje, he aprendido a pasar por el filtro, oro, Señor, ministra a mi vida y a la vida del cual yo me tengo que comunicar para que seas tú enviando tu mensaje poderoso de salvación, porque yo no conozco lo que está pasando, solo tengo un momento, un instante de comunicación, pero tú conoces y lo ves todo. Así que envía a tus ángeles guardianes, a tus ángeles de amor que abracen a esa persona. Comparto, ¿verdad?, como testimonio, porque tal vez alguno de los que me está viendo y escuchando en esta mañana se ve en la misma situación y a veces nos ataca la ansiedad porque decimos, ¿qué compromiso? ¿Qué le voy a decir? Ore primero y Dios le va a indicar si es mejor callar o hablar oportunamente. Bien, ¿qué es el compañerismo bíblico, amados hermanos? ¿Qué es el compañerismo bíblico? Si tú eres un hijo de Dios y Él es tu Padre, ¿qué te dice esto acerca de tu relación con otros creyentes? Repito la pregunta. Si tú eres un hijo de Dios y Él es tu Padre, nuestro Padre Celestial, ¿qué nos dice eso acerca de nuestra relación con otros creyentes? Primera de Juan 3. Primera de Juan 3
versículos del 1 al 24. Tenemos que leerlo completo, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 24, bajo el título Hijos de Dios. Amados hermanos, escuchemos atentamente, leemos en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que permanece en Él no peca. No le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañes. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, escuchen, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros no sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en el que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas para los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y en este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Versículo 23, lo repito, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Poderosa porción de su palabra. Les invito a que ustedes la busquen, la marquen en sus Biblias personales. Primera de Juan 3. Primera de Juan 3. Una de las 3 epístolas del evangelista Juan. Primera de Juan 3, capítulo 3, versículo del 1 al 24, bajo el título Hijos de Dios. En esta porción de su palabra está recogida en esencia todo el evangelio
de Jesús. Hemos sido salvados por Dios a través de su Hijo y nos llama al mandamiento de amarnos unos a otros, de vivir en el amor y por el amor. Y lo que se oponga a eso es del maligno. La palabra de Dios es soberana, es clara, es contundente, y a veces cuando no tenemos respuesta a consejos que otros hermanos de la fe o amistades se nos allegan a confesarnos áreas de su vida, usted ore que Dios le va a revelar en su palabra sabiduría para saber orientar con amor. Y a veces algunas personas le llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Algunas personas y a veces nosotros mismos, porque todos somos pecadores. Y fíjese cómo aquí habla claramente que usted o está con Dios o está con el maligno. Punto. No hay términos medios, amados hermanos. Por eso tenemos que santificarnos, orar, aprender de la palabra, buscar presencia, a veces alejarnos del mundo para poder santificarnos, para poder ir sacando de nuestro closet espiritual y mental cosas que no nos edifican. Esa limpieza es de a continuo, amados hermanos, de a continuo. Y esta preciosa porción de su palabra nos llama a el compañerismo, que es el amor de unos a otros. Fíjense que la palabra compañerismo se deriva de la palabra griega koinonía. Y en nuestras congregaciones de fe se usa mucho ese término, koinonía, koinonía, con K. Esa palabra del griego significa compañerismo y es una comunión íntima con algo o con alguien, es un compartir en común como idea básica. Dios te ha dado mucho para compartir. Examina los siguientes pasajes y anota lo que puedes compartir con otros de una manera práctica. Fíjense que ya mismo vamos a esos versículos. El compañerismo se basa en el amor, palabra que se menciona en el Antiguo Testamento 250 veces. Y en el Nuevo Testamento se menciona 234 veces. En el Evangelio de Juan y sus 3 epístolas se mencionan 72 veces, resaltando que Dios es el amor y Jesús fue y es el acto de amor más grande que Él nos ha regalado a través de su propiciación. En el Antiguo Testamento se menciona 250 veces y en el Nuevo Testamento 234. Y en el Evangelio de Juan y sus epístolas 72 veces. Como les decía hace un rato, todo se resume en 4 letras. Amor. Entonces, vamos a los pasajes en donde se nos exhorta a ese compañerismo. El primero, Primera de Juan 4:11. Primera de Juan 4:11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cuántas veces estamos en una área de necesidad y un hermano de la fe viene guiado, usado como instrumento del Dios Todopoderoso y uno es capaz de decir, es que yo sentí el abrazo de Dios a través de ese hermano, seamos usados como instrumentos. Por eso es que somos su cuerpo. Usted y yo tenemos una gran responsabilidad, compromiso con Dios, porque tenemos que ser su cuerpo, tenemos que testificar, tenemos que trabajar y tenemos que movernos en el amor, hacia el amor, porque estamos entonces pegados, agarrados de la fuente de amor que es Dios y Cristo Jesús. Y a través de su Santo Espíritu que nos guía en amor, por eso es que no podemos ofender al Espíritu, porque si lo ofendemos, nos abandona. Porque el Espíritu no puede operar fuera de su área de esencia, que es el amor. El segundo versículo que nos exhorta a amarnos es también Primera de Juan, capítulo 4,
versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. No es una opción, amados hermanos, es una obligación. Primera de Juan 4:21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es un deber a nuestros hermanos carnales y a nuestros hermanos de la fe, que es el prójimo, porque nuestros hermanos carnales siguen siendo nuestros prójimos. Nuestra familia es nuestro prójimo más cercano. La familia extendida, nuestras amistades, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, nuestra comunidad de fe, es nuestra gran familia. Todos, unos a otros, somos prójimos. Tercer principio bíblico de exhortación, amarnos y a estimular ese compañerismo está en Gálatas 6, del 2 al 10. Gálatas 6, del 2 al 10. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. Porque el que siembra para su carne, de la carne ciega o segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará o cosechará la vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de fe. Repito, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de fe, que es nuestro prójimo inmediato. Hay un llamado ministerial a que tengamos un compañerismo fiel con nuestros hermanos en Cristo. No lo dicen los pastores como parte de, ¿verdad? Ese llamado obediencia. Es que es palabra y doctrina bíblica. Así que, pues, cuando tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de fe. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué es eso? Amados, si fuimos llevados, guiados a través del Espíritu a una comunidad de fe, es donde nos estamos nutriendo, donde unos a otros vamos conformando eslabones de la gran familia fe hasta constituir el cuerpo de Cristo para su obra, edificación del ministerio. Ahí es donde nos nutrimos y nos anclamos para salir al mundo y unos a otros nos estamos ayudando. Por lo tanto, hay una comisión, una obligación, y es bíblicamente cierta. Hay que ayudar a todo el mundo, principalmente a nuestra comunidad de fe. Santiago 5:16 es el cuarto principio bíblico que estimula el compañerismo. Santiago 5:16: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16, y lo repito, Santiago 5:16: confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis que sanados. La oración eficaz del justo puede mucho y podemos testificar de esta verdad absoluta que está en la Biblia, en Santiago 5:16. Compartir involucra dar y recibir, y los dos son parte integrales de un compañerismo significativo. La base del compañerismo entre los cristianos es el hecho de que somos pecadores perdonados. Ninguno ha sido santo. Todos tenemos algo en común.
pecadores perdonados. Es un concepto que debemos tener claro en nuestra mente. Yo soy una pecadora perdonada y si lo reconozco, eso abona mi humildad y me recuerda siempre que alguien nuevo que viene a la iglesia, alguien que viene para restauración, es yo mirándome en un espejo porque una vez yo fui esa persona. Y yo debo recordar eso. Usted, amado hermano, debe recordar que es un pecador perdonado, no un santo. Porque estamos en ese proceso de santificación conforme a la voluntad de Cristo en su destino profético para nosotros. Así que, ¿cuál es nuestra responsabilidad hacia los hermanos cuando nosotros los ofendemos? Pedirle perdón, confesar que también nosotros somos pecadores, orar uno por los otros para que ambos seamos sanados. Nosotros tal vez de no una enfermedad propiamente dicha, pero sí de una enfermedad de actitud, altivez, soberbia, prejuicio, condenación, discrimen. Examinemos nuestra vida para ver si estamos capacitados a asumir el compañerismo entre cristianos. Es un deber al que llama Dios en su santa palabra. Este tema es precioso porque nos invita a hacer un autoexamen. Yo sentarme a decir, Janet, toma un papel y hazte una radiografía de tus emociones, de tus actitudes, a ver qué área todavía tienes que someter a obediencia, a santificación, para ponerla en oración. Porque tenemos cada día que someter la carne al espíritu, porque el creyente vive en el espíritu y da testimonio del Espíritu Santo, que es Dios. Por lo tanto, amados hermanos, vamos a pausar en esta mañana la primera parte del compañerismo entre los creyentes, exhortándole en estos momentos de crisis a que seamos intercesores. La intercesión es una manifestación preciosa del compañerismo entre los creyentes, porque la palabra nos llama a que oremos uno por los otros. Y acabo de decirle que la oración eficaz del justo puede mucho. No lo digo yo, lo dice Santiago 5:16. Repitámoslas. La oración eficaz del justo puede mucho. Intercesión. Hago un llamado a intercesión porque hay necesidad en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, en nuestras iglesias locales y en el mundo. Nuestra dependencia y nuestra inquebrantable fe es en quien nos dio la victoria, y la victoria es Cristo Jesús. No lo olvidemos, no importa qué situación estemos pasando. Decidámonos a ser creyentes fieles y pongámonos la armadura de la fe. La armadura de la fe en Cristo Jesús. Dios los bendiga, amados hermanos.